Adelante. Bien, pues, queridos alumnos, esta clase es la que va a hablar sobre la cadena de transporte y sobre la fosforilación oxidativa. Esta clase es para que graben ustedes, pero también para que les sirva al primero A, al primero B, al primero C y a ustedes al primero D. Y el objetivo pues es que tengamos en cuenta los puntos que es importante. Recuerden que la próxima semana tenemos otra clase en la cual vamos a hablar sobre esos puntos rojos que puse en el video donde está el temario. ¿Sí? Yo me voy a centrar en los puntos negros, en los puntos rojos, o sea, donde se va a concentrar la mayoría del examen. ¿Sí? No quiere decir que los otros no lo vayan a estudiar, pero que sí le dé mucho peso a esos puntos rojos. Bueno, ok, recordando cadena de transporte o fosforilación oxidativa. Aquí te puedo preguntar, no es lo mismo, pero están relacionados. La cadena de transporte lo que va a explicar es cómo se van a transformar las NADH que vienen de glucólisis, oxidación de piruvato, ciclo de Krebs, y las FADH2 que vienen del ciclo de Krebs y se conectan a la cadena de transporte. ¿Okay? Ahí van a ser transformadas, van a perder sus electrones. ¿Okay? Y esos electrones, carga negativa, van a gestionar una carga positiva que son los protones. ¿Ok? Entonces, ¿qué se da a entender? Que acá es los electrones, me nos va a dar las NADH y FADH2, que a su vez le van a gestionar a los protones. Y esos protones me van a servir para que encendamos a una máquina que se llama la ATP sintasa, que es el último complejo que viene en su cadena, para que transforme ADP difosfato más un fosfato a trifosfato. ¿Ya? Entonces es clave aquí entender que son dos elementos importantes. Si no hay cadena de transporte, no hay fosforilación oxidativa. No lo vayan a confundir entonces. En la primera parte ese es el proceso. Obviamente para que se dé tiene que tener NADH y FADH2. Si no hay, por consecuencia, pues no puede haber fosforilación oxidativa. Y obviamente pues no podría existir en este mundo. ¿Sí? Necesito esas NADH. Muy bien. Esto pues ustedes ya lo tienen en sus papeles. Muy importante. Ahorita vamos a ver un video, pero vamos acá a explicar lo que yo les había dicho. ¿Okay? Aquí nosotros, acá hay que tener mucho cuidado porque lo vamos a platicar posteriormente. Aquí pues nos comentan las NADH que se generaron en glucólisis, las 6 NADH que giró 2 vueltas de Krebs. Recuerden que se generaron 2 piruvatos. Cada piruvato hizo que gire Krebs 2 veces. Por eso se generan 6 NADH y 2 FADH2. Y aquí van a entrar a la cadena de transporte. ¿Dónde se da este proceso de cadena de transporte más fosforilación oxidativa? En la cresta de la mitocondria. ¿Qué es la cresta? Es la periferia, como el periférico. ¿Vale? Está aquí. Donde, y apúntenlo, es la etapa más importante, porque aquí es donde se generan los 34 ATPs. ¿Okay? Porque antes pues habíamos creado muy poco. Si yo les digo, bueno, si no hay cadena de transporte, ¿qué puede pasar? Pues para empezar, profe, nuestro corazón no podría funcionar, necesita mucha energía, porque solo tengo 4, o sea, 2 me generó glucólisis, 2 me generan Krebs, 4 no tengo nada. Estos 2 son los que invertí, solo tengo 4 ATPs, necesito a la cadena de transporte. ¿Ya? Ahí se quedan 32 ATPs. Dependiendo, recuerden que hay factores. ¿Cuáles son los factores que hacen que tú produzcas más ATP? Número 1, la edad. Número 2, tipo de célula. Y número 3, recuerden que es muy importante lo siguiente, el ambiente, el entorno. Si tú fumas, si tú tomas, si tú estás estresado, pues afectas la cadena de transporte. Si tú tomas muchos antidepresivos, afectas la cadena de transporte de electrones. ¿Ok? Muchos relajantes, afectas la cadena de transporte de electrones. Por eso es importante verlo
Y obviamente viene del examen, porque lo vean farmacología y todo lo que van a ver ustedes, se va a enfocar un poquito en esto. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Aquí, ¿sí? Había vamos a dar en la cresta mitocondrial. En la cresta de la mitocondria. Es donde se da ese proceso, cadena de transporte, fosforilación oxidativa. ¿Ok? Este es lo que dibujaron ayer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí está el esquema general. No sé si alguien tiene alguna duda. Aquí aparece una palabra medio rara que me estaban preguntando ayer. Lanzadera. ¿Qué es una lanzadera? ¿Ok? La lanzadera es una proteína, que hay que lo tomen en cuenta, es fascinante nuestro cuerpo. La lanzadera es una proteína que lo que dice va a lanzar. ¿A quién va a lanzar? A esas NADH. Pero depende del tipo de lanzadera. Y ahí apunten los detalles. Si la lanzadera cae en el primer, manda a las NADH al primer complejo, más ATP. Si lo manda a un segundo complejo, menos ATP. ¿Por qué? Porque vamos rompiendo poquito a poquito la estructura de la NADH para sacarle toda la energía. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué el intestino delgado es muy largo? Sí. La lanzadera es una proteína que lanza la NADH, pero depende a qué complejo te lo vaya a lanzar. ¿Sí? ¿Por qué nuestro intestino delgado es muy largo? Casi 7 metros. Porque tiene que estar absorbiendo todos los nutrientes. Tiene que dar espacio para que vaya a absorber. O sea, las grasas no se absorben igual que un glúcido. Tienen que pasar por una serie de procesos. Y eso es el ATP. Entonces, al tener una cadena, o sea, ¿cuánto hay de distancia si cae en el complejo 2 a la ATP sintasa? ¿Cuánto hay de distancia según tu dibujo? ¿Cuántos complejos hay? Pero ¿cuántos complejos hay de distancia si caigo en el complejo 2? Pongamos 1. ¿Y si caigo en el complejo 1? Si caigo en el complejo 1, de acá para acá, ¿cuánto hay de distancia? Vamos a poner 3. Si caigo en el complejo 2, ¿cuánto hay de distancia? ¿En cuál estoy teniendo más distancia? El 1. Por consecuencia, si caigo en el complejo 1, ¿qué voy a obtener? ¿Más energía o menos energía? ¿Sí? Porque es el recorrido. Mientras más contacto tengas con los complejos, más oportunidad hay para sacar electrones. ¿Sí? Tienes que pasar. ¿Ya? ¿Ok? Ahí está la jugada. Depende del tipo de lanzadera. Puntos importantes, ¿ok? A destacar entonces. ¿Ya? Póntelo muy bien. Las NADH que vienen de glucólisis caen en el segundo complejo. Y las que vienen de Krebs caen en el primer complejo. Por consecuencia, las NADH que por la lanzadera, ¿ok?, de glucólisis van a caer en el complejo 2 de glucólisis. Y las que vienen de Krebs vayan al complejo 1. Por lo tanto, por lógica simple, ¿cuál va a generar más energía? Es importante que lo apunten, que lo metan en su cerebro. ¿Ok? Krebs va a generar más energía. ¿Por qué? Porque está en el complejo más cercano. Está más alejado. Y puedes sacar más. ¿Ok? Mientras más larga es la distancia, es más tiempo para que yo trabaje. Pero depende del tipo de lanzadera. ¿Sí, John? Si no está el tipo de la lanzadera, no lo manda correctamente, o se bloquea esa lanzadera, pues obviamente no vamos a obtener las NADH. Este cuadrito, por favor, bien aprendidito. Este cuadrito, vean cómo está. Vean. Citosol es citoplasma. Mitosol es tuch, ombligo, matriz mitocondrial. Cresta, periferia. Resultados. Vamos acá. Vean. La glucólisis genera 2 ATP.
No me importa porque pues no tengo que hacer nada, es energía líquida. Rápidamente la estoy utilizando. Pero las NADH que se generan, abusadillos, lanzadera. La primera lanzadera se llama lanzadera malato-aspartato. Malato-aspartato. Y la segunda se llama glicerol fosfato. Ahora a ver si me entendieron. A ver, ¿cuál lanzadera está generando más energía a partir de las NADH? Espero que lo apunten. Entonces, por lo tanto, así como está, ¿a qué complejo está mandando la malato-aspartato? Eso es lo que tienen que razonar. ¿Ya lo vieron? Es lo que tienen que razonar. ¿Alguna duda de eso? Donde se genere más energía, Sí. Acuérdense que tienen que preguntar. O sea, ustedes tienen que preguntar, ustedes tienen que pasar. Igual los que me están viendo, que está el Espíritu Santo, que está grabando aquí sus compañeros, hay que hacer esas preguntas. Cuando nos veamos la próxima semana, profe, no lo entendí, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Depende mucho de la lanzadera. La clave está en la lanzadera. Mucho gusto. Lanzadera malato-aspartato, lanzadera glicerol fosfato. Así se llama. Esos son en glucólisis. Sí, estoy nada más en glucólisis. Aguanten allá. En glucólisis lanzan dos lanzaderas, proteínas. Una lanzadera de las NADH me va a generar 6 ATP de las dos NADH. O sea, cada NADH me está generando 3 ATPs. Mientras que aquí cada NADH me está generando 2 ATPs. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Entonces, al tener más energía, como lo explicamos anteriormente, quiere decir que está cayendo al complejo 1. Porque estoy dando más distancia. Hay más chance para que yo le extraiga energía. Mientras que aquí hay poco. No hay espacio. Obviamente, ¿qué pasaría? Lo puedo preguntar en el examen. Fíjense, es lógica simple. ¿Qué pasaría con un ser humano si hay un problema en las lanzaderas y todas las lanzaderas las están mandando a un complejo movible que se llama citocromo? ¿Cuánto de generación de energía? Si tú vas a tu cadena de transporte, ¿dónde chicharras está el citocromo? ¿Dónde está el citocromo? ¿Eso es bueno para mí? No. ¿Por qué no? No hay espacio, o sea, ya valí gorro. No me conviene que la lanzadera la mande para allá. ¿Qué sería una de eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está pegado casi a la ATP sin tasa. ¿Ya lo vieron? Este es el detalle, esos son esos desórdenes que se pueden ocasionar en un ser humano y crear problemas. Obviamente, si es en el cerebro, convulsiones, ¿eh? Se pueden dañar los nervios. El cerebro interpreta esto como dolor y te empiezas a morir de dolores. Entonces es muy importante que se componga. ¿Ok? Vean ahora, en el mitosol es donde reina, ¿qué ruta? Mitosol. ¿Qué reina allá en el mitosol? ¿Qué ruta? Krebs. ¿Por qué no hay aquí? ¿Por qué acá me vale gorro? ¿Por qué todo es 6? Porque son 3 ATPs y la vuelta que da Son son 2 2 vueltas. vueltas. Sí, pero ¿por qué 3 y no 2? ¿Qué les dije? Hace ratito lo copiaron. Las lanzaderas de Krebs, ¿a dónde van? Siempre va a Siempre van al complejo 1. Hay que razonar, ahí me los puedo agarrar. ¿Por qué? Explícalo, y es lo que ustedes tienen que razonar. Profe, porque acá no hay bronca. Aquí las lanzaderas que están en Krebs las van mandando directamente al complejo 1. Acá no pierde. Ah, sí. No pierde. ¿Sí? ¿Flores quieres preguntar algo? ¿Quieres preguntar algo? Sí. Entonces, muy bien. Luego, pues acá no tengo problema igual. Se generan los ATPs y al final vean la diferencia. Si tú te vas por la lanzadera malato-aspartato, 38 ATPs. Si
tú te vas por la acelera glicerol fosfato, 36 ATPs. ¿Ya? Entonces yo podría decir que todo lo que va con oxidación de piruvato y Krebs, todos se caen en el complejo 1, porque todo es por 3. ¿Sí? Solo la diferencia es la que va de glucólisis. ¿Ya? Es el complejo 2. Ah, bueno. Porque acá lo pueden ver por distancias. ¿Sí? Hagan de cuenta que glucólisis está en un mapa. ¿Ok? Oxidación de piruvato y ciclo de Krebs es el centro de la ciudad. Y la cadena de transporte es el periférico. ¿Quién está más cerca? ¿Quién está más cerca? Entonces, para que llegues, te dan lanzadera. ¿Ok? Cuando llega, por ejemplo, Krebs, gastó poca energía, pero su energía final es mayor, ¿no? Y cuando... Así es. Sin embargo, ese es el campo ideal. Ese es el campo bonito, pero no es tan real. Somos seres humanos que cambiamos, que hacemos cosas. Lo vimos allá cuando les mostré ayer Meeting. ¿Se acuerdan que cuando hay un problema puede ser metabólico, puede ser inflamatorio, puede ser degenerativo, etcétera? Y aparece un término, desacopladores. Hay sustancias que le hacen daño a esos complejos. Y aquí está. ¿Qué son desacopladores? Dicen, son compuestos químicos que se disuelven en las grasas y que impiden que los hidrógenos se acumulen en el espacio. Los hidrógenos van a ser los protones. ¿Y para qué servían los protones? Para transformar el gas y el No, esos son los electrones para la fosforilación oxidativa. O sea que si no están los protones allá, no puedo fabricar ATP. Estos compuestos se unen a los complejos 1, 3 y 4 de la cadena. ¿Ok? Y por consecuencia, lo que acaba de decir Mía, no se genera energía. ¿Ok? Aquí están los principales venenos que nos pueden dañar, que nos pueden enfermar. ¿Ok? Este es veneno para ratas. Este es lo que le afectó a Marilyn Monroe. ¿Sí? Consumió barbitúricos, relajantes en exceso, que bloquearon. ¿Cuál complejo? El 1. Si le parto el arma al complejo 1, ¿cómo murió entonces Marilyn Monroe? Esa fue la pregunta del examen. Vean, ¿cómo murió Marilyn Monroe entonces? Escuchen, analícenlo. Inciso A, durmiendo. Se acostó a dormir. Inciso B, llegan ustedes a la puerta de Marilyn Monroe. Alguien la asfixió y la mató. Inciso 3, ¿qué? Le dieron un palazo. La A. ¿Cuál fue? La A. ¿Por qué? Porque ya no tenía como energía para seguir. Pues fue Bombeando se el corazón. para. ¿Qué hace cuando el cuerpo no tenemos energía? Se paraliza. ¿Qué empieza a hacer a medida de supervivencia? Cuando el cuerpo empieza a tener poca energía, ¿qué hace el cuerpo? Hiperventilar. Entra en un estado de reposo. Hasta que te vas. Descansa. Es interesante la bioquímica, es fascinante. Claro, así murió. Por eso mucha gente toma calmantes, así se toman, no vayan a hacer nada de esas cosas. Mejor sacerdote, padre, psicólogo, sí, pero esta señora los tomó en exceso. Está bien, pero los tomaste en exceso. ¿Ah? Entonces te afectan y acá es los complejos. Oiga, profe, ¿de qué me debo de fijar? ¿En qué complejo actúa el veneno? Abusadillos, ¿en qué complejo actúa el veneno? Sería uno que es. Vamos a ver algunos por acá. Ok. Desacopladores, dice. Existen varias proteínas desacopladoras. La UCP1 termogenina se encuentra en las mitocondrias de la grasa parda de los recién nacidos. Les cuento una historia. Fue en Navidad. Nació hace muchísimos años un niño chiquito, recién nacido, que había mucho frío. Y ese niño, esta mamá, que no podía atender, lo dejó en un basurero. Era mucho frío. Pasó un día. Pasaron 2 días, estaba pasando un cartero y el niño estaba vivo. ¿Cómo es que vivió ese niño?
es que cuando somos bebés sucede lo siguiente. Se encuentran las mitocondrias de la grasa parda de los recién nacidos, permitiendo generar más calor que ATP. ¿Cuál era el producto de desecho del catabolismo? ¿Cuál era el producto de desecho? Era el sudor, No, el calor, la energía, ¿qué más? Agua, dióxido de carbono. Cuando somos bebés, tenemos esta sustancia que se llama termogenina, ¿okay? Que hace lo contrario. Va a hacer que la mitocondria no se enfoque en producir energía, sino se enfoque en producir calor. Qué cosa tan fascinante, ¿eh? O sea, el cuerpo lucha para mantener la energía. Un bebé no le interesa correr los 100 metros planos. Un bebé le interesa estar así, protegerse. Por eso pueden durar, no sé si han visto muchísimos casos de que hay un terremoto y pasaron días y se rescata a un bebé. ¿Cómo lo logró el bebé? ¿Ok? Permitiéndole generar más calor que ATP en esta vía para evitar la hipotermia. Otros desacopladores como el dinitrofenol y todos estos, ¿ok? También tienen esas características. Muy bien, ¿alguna pregunta de eso? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Ok. Voy a tomarme acetil, ¿cómo se llama? Acetil, ácido acetil, se me olvida. Ajá. Voy a tomarlo. ¿Qué es eso? Que lo vean farmacología. Aspirina. Prohibido en las mujeres cuando están en su periodo. Nunca lo vayan a tomar. Deben de saber. Cuidado. Vamos a analizar por qué. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Sí? Ellos no tienen que decir sus mamás, mi mamá, no manches, cuídame, yo te voy a cuidar cuando seas viejita. Ok. La aspirina en consumos fuertes es un desacoplador de la fosforilación oxidativa. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hacía la fosforilación oxidativa? Generaba los elementos para que tú transformes y produzcas ATP. hacia la célula. Que habíamos dicho. Y la energía liberada por el flujo de electrones se libera en forma de calor. Eso explica la fiebre, hiperventilación, alcalosis y posteriormente desarrollo de la acidosis metabólica, más elevación de temperatura, convulsiones, edema y colapso. Ok, la aspirina es un vasodilatador. ¿Okay? Si estás en el periodo, no sé si esto estaba platicando a una persona, no sé si de este grupo, pero lo que está haciendo es que se abren los vasos sanguíneos. Si estás en el periodo, sale más. Por eso cuando tienes dolor de cabeza, lo tomas y te cura. ¿Por qué? Porque tus vasos sanguíneos cuando tienes dolor de cabeza están contraídos, no se fluye mucho la sangre y te dicen, ay, me duele la cabeza. Lo que hace la aspirina es que lo dilata y hace que la sangre pase. ¿Okay? Pero hay que tener cuidado, nunca mezclarlo con Red Bull, porque eso va a adelgazar nuestra sangre y incrementa la presión y se te puede romper un vaso sanguíneo. Entonces, derrame. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Ok? Bueno, muy bien. Lista esta parte, ahora vamos a analizar el primer video que yo les mandé. Espero que lo hayan estudiado. Sí. Ahí voy a poner el video, 8 minutos. Recordemos, sin embargo, que mucha de la energía de la glucosa ha sido transferida a las moléculas portadoras NADH y SADH2. Ahí está la acumulada. En la fase final, llamada fosforilación oxidativa, es donde los portadores de energía descargan sobre numerosas moléculas de ATP. La fosforilación oxidativa se produce dentro de la mitocondria de la célula, dentro de las crestas de la membrana interna.
Dentro de la membrana hay un sinfín de estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones. Aquí, dentro de cada cadena, los portadores de energía se utilizan para sintetizar el ATP. Una cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos adyacentes fijos en su lugar dentro de la membrana interna. A excepción de uno, coenzima Q. Coenzima Q se mueve. Estos están fijos, están empotrados, pero estos se mueven. Ya, hoy no es el complejo 4, es la ATP sintasa. ¿Sí? No se les olvide. Hay que explicar aquí cómo es ese rollo de cómo pasa en la señal de H. La cadena funciona quitando energía a los electrones a medida que bajan, en pares, por un desnivel que produce el desfase de energía. La energía es transferida en parte al espacio que hay entre las dos membranas mitocondriales, el espacio entre membranas. Ahí está Krebs. La fosforilación oxidativa empieza cuando el NADH del ciclo de Krebs dona 2 electrones al primer complejo. A medida que los electrones pasan al complejo siguiente, Ahí va la primera observación. Obosadillos, ¿eh? ¿Qué está donando NADH? ¿Qué está donando? Pablo, ¿qué está donando la NADH? ¿Qué son estas bolitas amarillas? Electrones. Carga negativa. Obviamente, si la están utilizando de aventor y se están pegando esas H's, ¿qué carga tendrán? ¿Ah? Si soy negativo y me quiero pegar con ellos, ¿qué carga voy a tener? Inciso A, negativa, inciso B, positiva. ¿Cuál? ¿Cómo que negativo, negativo? Nos vamos a repetir. Positivo. Entonces, estos son los protones. ¿Ok? Entonces, las utilizan de aventor. No sé si se entiende esto. ¿Ok? No sé si cuando han tenido su coche, ¿ok? Dicen ustedes, ¿cruzo o no cruzo? Pero no veo nada y ves que pasa un camión y ahí te aprovechas. ¿Se entiende? Sí, Y así no te pasa nada porque el camión te defiende. ¿Se entiende? ¿Ya le agarraron la onda? Ah, yo entendí. ¿Ya? Entonces, la siguiente pregunta, ¿de dónde vino la NADH? ¿Dónde se pegó? ¿En qué complejo? Uno. Entonces, ahí se pasaron. Entonces, ahí estos son abusadillos, ¿eh? Se aprovecharon de esos 2 electrones y pasaron. Chicho, El H más era. están allá en el espacio intermembranal, ¿ok? Hay que sacarlos porque están loquitos. O sea, ellos están buscando quiénes hacen la chamba y ven esos electrones, pues órale, vámonos. los protones pasan desde la matriz al espacio que hay entre las membranas. Pasaron, pero esos electrones siguen y pasan a otro complejo. Ahí están siguiendo. ¿Sí? Ok. Obviamente vean lo que interesante que va a pasar. Los electrones pasan entonces al complejo siguiente y toman posición en el lado de la membrana que da a la matriz. Al pasar al complejo siguiente, un segundo par de protones serán recogidos en la matriz. ¿Ya vieron qué traviesos son? Vuelven a pasar y acá miren, ¡hola! Carga negativa. Oye, mira, estos güeyes otra vez van a hacer lo mismo y vuelven a pasar. ¿Se entienden? ¿Sí están viendo cómo era la jugada? Aquí es aprovechar. Aquí estamos hablando de unos... ¿Quiénes son los listos? ¿Los electrones o los protones? Se están aprovechando, ¿verdad? Se están aprovechando. Es como cuando vas a pedir un permiso, eres inteligente. ¿Cuándo le vas a pedir un permiso a tu papá? Cuando estés muy molesto, cuando estés súper contento. Seguro usted lo sabe mejor que yo. Está papá hoy, está con el compadre, que no sé qué, y está tomando tranquilamente. Y dice, oye papá, préstame la camioneta. Sigue tomando, compadre, sigue tomando. Y la comadre, que no sé qué. Pero cuando está molesto, imagínate a tu papá que está recontra molesto y le estás llevando tu calificación de tu examen de biología. Adiós. Ya sabes qué onda. ¿Cuántos protones ya pasaron? Incorrecto. En el primero pasaron 2. 4. Ahorita van a pasar otros 2. 4 van a pasar.
Ahí está. Este complejo llamado coenzima Q recorre toda la membrana y empuja a los protones al espacio que hay entre las membranas. Por eso es movible, por eso se mueve. Para que vaya. Para que los otros hidrógenos se vayan allá. Pero todavía no se han ido los tipos, ¿sabes? Ahí están allá. Están ahí todavía. Hay corriente eléctrica en esa mitocondria. Los electrones se trasladan entonces al complejo final y vuelven al lado de la membrana que da a la matriz. ¿Y qué creen que va a pasar? Los protones otra vez. Otra vez esos condenados protones, otra vez, y se van a pasar. ¿Y qué pasa con los que quedaron allá? Todavía no he empezado a terminar la historia. Tranquilo, como Camilo, tranquilo. Hasta para hacer un huevo hay que seguir un proceso. Ahí va. ¿Cincho ya lo agarraron hasta ahorita? Sí. No los estoy durmiendo. No. Tienen que estar muy picudos. Tienen que hacer preguntas. Porque acá pueden pasar muchísimas cosas. Preguntas. ¿Qué pasa si hay muchos electrones? Muchísimos. O sea que de pronto salieron 500 bolas amarillas. ¿Qué va a pasar con los hidrógenos? Pues Van a venir muchos hidrógenos. aprovechando. Entonces aquí vas a tener cargas positivas y cargas negativas. Y cuando tenemos una sustancia donde hay cargas positivas y cargas negativas, ¿qué pasa? Aquí están los amarillos y de este lado están los felices. Puede ser como que una discusión. Y eso es energía. ¿Ah? Entonces se va a volver loca la mitocondria y hasta allá. La otra. Por eso todo Una sombra. lo van a ver en epidemiología. En epidemiología te van a decir, la salud no es el complejo estado de espiritual, social, sino qué tan bueno es para equilibrar todo. No cualquiera. Ahí va, continúa. Al final de la cadena, otros protones pasan a través de la membrana al espacio entre membranas. ¿Cuántos electrones ya pasaron? 6. No están No, respondiendo. electrones, Dije electrones. electrones. ¿Solo son dos? Solo dos. Protones. Vean cómo los chamaqueos tan fácil. No están pendientes, no están, ¿sabes? Contestaron por contestar. Electrones son los dos. Razonen primero. 6, Pablo. 6 qué? ¿Cuántos protones ya pasaron? Protones. 6. 6. Pasaron 2, luego otros 2 y luego otros 2. Ya pasaron 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada complejo como que hay 2 y 2 y 2. Lógica simple. Si caigo en el complejo 2, o sea, por acá, 4 van a pasar. Porque solo hay 2 caminos. Ya entendí. Por eso hay menos energía. O sea, va a ser el doble, por así decirlo, del complejo. No, no es doble. Hay que checar el video, De todas formas, pues ya lo están grabando. Ahí va. Vean qué va a pasar ahora. Finalmente, un átomo de oxígeno entra y recoge 2 electrones del átomo. Este oxígeno hay que tener mucho cuidado. Este oxígeno es un ándale. Que si no lo aquietas, va a empezar a hacer tu celular. A despedazar, son como cuchillos. La tienes que controlar. Esto se va a llamar estrés oxidativo. ¿Ok? Te va a volver más viejito, va a hacer que tus mitocondrias se envejezcan, pero tienes que controlar. ¿Cómo controlas a uno que está medio loquito, está matando gente? ¿Qué haces? Llamas a la policía y lo metes a la cárcel para que se tranquilice. Le pones un psicólogo. Y acá vienen los psicólogos, vean lo que va a pasar. Ok. La cadena y 2 protones de la matriz para producir agua. ¡Wow! Solución elegante. Los protones. El oxígeno, recuerden, ¿es metal o no metal? Es un gas, es no metal. Los no metales que carga tienen. ¿Ah? Negativa. Los protones, positiva. Consecuencia, agua. Por lo tanto, es bueno formar agua. Yes. Qué fascinante es eso.
¡Qué fascinante! Estás formando agua. Y acá puedo decir muchas cosas. ¿Qué pasa si se gastan los hidrógenos? No se puede formar agua. Y ese oxígeno que va a hacer, Va a matar a la célula. va a destruir todo lo que vea. Pues necesita mucha Entonces te empieza a caer el cabello, porque no hay energía, muchas cosas. Entonces es vital que estén allá. Pero la historia, según el doctor Gómez, no ha terminado. Porque no hemos hablado de formación de ATP. Cada molécula de Ahí lo van a mostrar todo de golpe. libera dos Ahí está, véanlo. electrones, que moviéndose por la cadena bombean 6 protones de la matriz. Vean, ahí está lo que dije. El papel principal del oxígeno en la respiración celular es hacer de sifón para los electrones que hay al otro extremo de la cadena. Ahora vamos a tener en cuenta otras moléculas portadoras de energía FAT del ciclo H2. de Krebs. ¿Dónde va a entrar FAT? H2. Complejo 2. Y va a ser exactamente lo mismo. Pero ¿cuántos protones, cuántos hidrógenos me va a formar? 4. O sea, va a pasar aquí 2 y luego va a pasar acá 2. Por lo tanto, ¿quién da más energía? Si yo pregunto en el examen, a ver, señoritas, caballeros, ¿quién da más energía? ¿FAT H2 o NAD H? Y yo pregunto, ¿por qué? Porque nada, Porque H va- es el complejo uno. y FAT es la el segunda. complejo 2. Pregunta de 10 puntos del nominario. Razonable. Razón. Médicos, cirujanos, dentistas, no sacamuelas. Ustedes son más ingones. Ustedes van a hacer muchas cosas, van a ayudar a sus pacientes. Van a estar contentos sus pacientes con ustedes porque tienen a muchachos que piensan, que razonan. Y va a estar agradecido su papá, su mamá, y son creyentes hasta Diosito. ¿Ok? Ahí va. Entonces vean cómo será el proceso, lo van a entender rápido. Ahí está, vean. NADH2 entra en la cadena de transporte de electrones en la coenzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena y así pasan al espacio entre membranas 4 protones. Al final de la cadena, el oxígeno coge de nuevo los 2 electrones. Hasta ahora, la energía de NADH y FADH2 ha sido utilizada para bombear protones desde la matriz hasta el espacio entre membranas. Como resultado, la concentración de protones es mayor en el espacio entre membranas que en la matriz. Esto crea 2 tipos de desniveles en la membrana. Creo que había dicho de las cargas. Un desnivel de concentración de protones y un desnivel electrostático. Estos desniveles tienen una... Ahora, ¿se entiende? Esto que acabamos de hablar hasta ahorita es cadena de transporte de electrones. Ahora viene fosforilación oxidativa. ¿Cuál es el objetivo de la fosforilación oxidativa? Producir el ATP. Producir ATP. Entonces, algo tiene que pasar para que nosotros reaccionemos. Es importante que entiendan cómo se forma la corriente eléctrica. Véanlo como la corriente eléctrica como una acción, muchachos. Si tú estás estable, no te mueves. Pero si estás inestable, no tienes dinero, te peleas en tu casa, tienes problemas, te tienes que mover. Ese movimiento es corriente eléctrica. Y es lo que se tiene acá, una diferencia enorme. Allá arriba hay muchos hidrógenos y acá abajo hay pocos. Está generando corriente eléctrica. Si prestaron atención, y escuchen bien cómo lo voy a preguntar. Voy a hablar de pares. ¿Qué es un par? 2 iguales. Par. Tengo un par de zapatos. ¿Qué tiene? Dos cosas iguales, ¿no? 2 objetos iguales. Un par, ¿de qué está compuesto? De 2 elementos, ¿verdad? Lo que sea. Yo tengo un par de ojos. No voy a decir, yo tengo un par de ojos. Ahora, fíjense bien, fíjense bien. Si prestaron atención, escuchen bien. Ya no lo voy a preguntar, piénsenlo 10 segundos, no lo digan así, eso. ¿Cuántos pares de hidrógenos generó? ¿Cuántos pares de hidrógenos? Allá, usado, novelo, usado allá, quiero hablar de vosotros.
Valeria, abusado ya, todos mis muchachitos, Jiménez, Osadillo, ¿cuántos pares de hidrógenos formó NADH? 3 pares. 3 pares. Excelente. Muy bien contestado. ¿Cuántos pares de hidrógenos generó FADH2? 2 pares. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos tenemos en total? ¿Cuántos hidrógenos? 10. En total tenemos de un FAD y un NADH. 10. Por lo tanto, ¿cuántos pares tenemos? 5. Agarren esa información, pero ahorita va a venir lo más fácil. Lo más sencillo. Lo más sencillo. Ahí viene lo más fácil. Si entendieron esto, ya le agarraron la onda. Una energía Ahí potencial está. que será utilizada para sintetizar el ATP. Vean lo que hace. 2. La evidencia sugiere que la energía potencial que cruza la membrana se utiliza. Entraron 2. Iba a salir como Luego vamos a hablar de algo que se llama F01 y F1, pero todavía. Entraron 2 y ¿qué le hicieron a la maquinita? Encienden. Como que empieza la maquinita. Vámonos, hay que procesar. O sea, lo que quiero que entiendan es que cada vez que entra un par de hidrógenos, encienden a la ATP sintasa. ¿Y qué hará la ATP sintasa? Forma el ATP. Forma ATP. ¿Cómo lo forma? Aquí va. Ahí va, ahí va. No. Vean cómo lo forma aquí. Vean. Ya entraron 2. Ya se encendió la maquinita. Vean lo que va a hacer. Quizá cuando los pares de protones pasan por unos canales especiales de la misma. Y ya se formó ATP. Entra ATP, se encuentra con un fosfato y esta máquina lo une. ¿Cuántos hidrógenos entraron? 2. Un par. Se encendió la máquina. Es como un pegamento. Está pasando ATP y fosfato y un fosfato. La máquina los agarra, los fusiona. ATP más un fosfato que da ATP. Un par, ¿cuántos ATP formó? 1. Por lo tanto, ¿cuántos ATP vamos a formar? 1. Excelentemente bien contestado. 5. ¿Sí, porque son 10? ¿No eran 5 pares? Sí. Entonces van a formar 5 ATPs. ¿Vamos a ellos? ¿Ya le agarraron la onda? Ya. Esa es la cadena de transporte. Entonces acá lo van a mostrar todo completo. Véanlo. Así, cada par Vean. activa una enzima en el lado del canal que da hacia la matriz. Finalmente, esta enzima cataliza la reacción de ATP con un grupo fosfato para sintetizar el ATP. Vamos a revisar la síntesis de ATP a partir de NADH y FADH2. Cada NADH traslada 3 pares de protones al espacio de membranas que al volver a la matriz producen 3 moléculas de ATP. Ahora, cada molécula de FADH2 traslada 2 pares de protones por la membrana, produciendo 2 moléculas de ATP. Esto va a los portadores de energía producidos en el ciclo de Krebs. No está mal. Pero hay una carga de energía, la que viene del NADH producido en el citosol mediante la glucólisis. Allá tenemos el problema. Allá está la lanzadera. No puede entrar. No puede entrar esos NADH porque hay una membranota de esta mitocondria. ¿Qué pasa cuando tienes una barda y quieres entrar buscando balones de caída? Brincas o alguien que lanza. Esa es la lanzadera. Pero esa lanzadera depende de dónde va a caer, dónde te lo va a mandar. Esa es la suerte. No, depende del tipo de célula. O sea, los hepatocitos son los más picudos de los picudos. Recuerden que ellos son los que les mandan mi corazón. No comí, no hay energía. Porque sigo vivo. Gracias a mi hígado, ciclo de Cori, ciclo de Kaki, ¿ok? Empieza a transformar las grasas, las proteínas y me lo olvidan mandar a mi corazón porque lo transforma el hígado en glucosa. Mi corazón, bendito sea Dios, y ustedes también, y sus familias,
sigue funcionando. Por lo tanto, si mi hígado falla, pues ya saben. ¿Ok? Entonces aquí vean lo que va a hacer, algo maravilloso. Por eso amen su cuerpo, es maravilloso. Ahí va. Véanlo. Aunque las moléculas no pueden por sí mismas cruzar las membranas mitocondriales, se las apaña para volver a situar sus electrones Vean en lo la que va a cadena gracias a lanzaderas altamente especializadas. Esta es la lanzadera. ¡Vámonos! Pero vean, no le depende dónde me pego. Sigue de la 1, en este caso. Ahí, pues, cayó, vamos a poner cayó de uno, ¿ok? Pero pues hay una y esta lo tiene que llevar a otros. O sea, es un trabajo bueno. Los electrones de Ahí este está. ejemplo entran Él cayó en el 2. Ahí vieron cómo viajaron sus electrones. en la cadena en la coenzima Ahí está. Q Creo que había explicado y al principio. bombean 4 protones hacia el interior de la membrana. Ah, ok, sí. Así, cada NADH de la glucólisis da como resultado la formación solo de 2 moléculas de ATP. Ahora vamos a juntarlo todo para obtener una imagen de la producción total de ATP a partir de una sola molécula de glucosa. La glucólisis generó 2 ATPs y 2 moléculas de NADH, las cuales, al llegar a la cadena de electrones, produjeron 4 moléculas más de ATP. La descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs produjeron 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Las 8 moléculas de NADH se convirtieron en 20. Porque caen al complejo 1. 8 por 3, 24. 4 ATPs. Y las 2 moléculas Las de FADH, como van al complejo 2, pues solamente generan 4 ATPs. de FADH2 forman 4 moléculas de ATP adicionales. Si lo sumamos todo, la respiración celular produce 36 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. Así, estos 36 ATPs representan solo una parte de la energía disponible de la glucosa. La respiración celular toma la energía de la glucosa mediante la glucólisis, la mueve por todo el ciclo de Krebs y la hace bajar por la cadena de transporte de electrones. Aunque la respiración celular parece diversa, como veremos, la diversidad de un organismo es una virtud en los periodos de estrés. Esta temporada. Listo, señores. Muchas gracias. Entonces, la próxima clase lo que vamos a hacer es qué va a pasar cuando de pronto no hay NADH que hace el cuerpo. ¿Qué tiene que ver nada más con la cadena de transporte? No nos dijeron aquí en el video, oye, las NADH, pues ya quiero escucharlo, pero ¿qué pasó con ellas? ¿Ok? Pero eso lo veremos la próxima. ¿Ok? Voy a dar sus resultados. Ya, Pablito, ya puedes descansar. Mía, ¿me puedes mandar el video? Dale, ok. Ya estuvo.